Es el día de Rosalía, no la artista, sino la esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, garganta de seda en las crónicas de aquel reportero llamado Raúl del Pozo, cuando la Gürtel abrasaba las manos del Partido Popular en el gobierno. Hoy Rosalía Iglesias y su esposo Luis Bárcenas, el ex tesorero, declaran como testigos en el juicio de la Kitchen, bueno, como damnificados en realidad. Y el jueves declarará como testigo Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno. Dice El País esta mañana que, coincidiendo con esta declaración judicial del jueves, el PP ha citado en la comisión de investigación del Senado, en una de ellas, porque son tantas, a Javier Hidalgo, de Europa, o sea, contraprogramando. A lo largo de los testigos que vamos a ver esta semana, especialmente el de Mariano Rajoy. Porque, Mateo, Manuel Morocho, uno de los principales inspectores de esta causa, pidió al juez García Castellón que le investigase. Pero García Castellón, el magistrado, lo que hizo fue perimetrar en torno a Interior y ni tan siquiera convocar para hacer una única pregunta a Mariano Rajoy, a pesar de que el inspector de toda esta trama se lo estaba solicitando. Se lo estaba solicitando, Silvia, el inspector que investigó el caso Gürtel, Manuel Morocho, que hoy va a declarar como testigo, y Gonzalo Fraga. Sorprendió mucho la declaración de Gonzalo Fraga, el inspector jefe de Asuntos Internos que ha llevado la investigación del caso Villarejo, que en esas 2 jornadas de la semana pasada hiciera tanto hincapié en esos apodos que la trama, que en este caso Villarejo, ponía a Mariano Rajoy, sobre Mariano Rajoy, y sobre todo el hecho de que consideraran que él conocía toda la existencia de la operación Kitchen y su ejecución. Pero es verdad que no declaró ni como testigo, a diferencia de María Dolores de Cospedal, pese a que efectivamente las acusaciones en su momento consideraban que al menos como presidente del partido tuviera algún tipo de declaración testifical en la causa. Pero en ningún caso el juez Manuel García Castellón lo consideró oportuno, dijo que no, y a partir de ahí empezó a perimetrar, como bien decís, el asunto en torno al Ministerio del Interior, y hemos llegado al día de hoy con esa perimetración en torno a la cúpula entonces del Ministerio del Interior, y vamos a ver lo que ocurre el jueves, porque efectivamente declarará María Dolores de Cospedal que sí que se intentó por parte del Partido Socialista que se suspendiera el juicio para volver a investigarla como acusada, y Mariano Rajoy, que va a ser una declaración importante y que volverá 9 años después aquí a la Audiencia Nacional después de su declaración como testigo, entonces presidente del gobierno en el caso Gürtel. Joaquín, ¿cómo es posible que un magistrado instructor, en este caso García Castellón, saque de la investigación a Mariano Rajoy cuando uno de los principales investigadores policiales le dice que tiene pruebas de que podría estar al tanto de toda esta trama? Lo cierto, Silvia, es que no solamente hay conjeturas razonables de que un presidente del gobierno puede conocer lo que ha pasado en el seno de su gobierno, lo cual ya yo creo que podría ser un motivo suficiente para que un juez instructor valorara esa testifical, sino que además aparece, aunque sea con un nombre en clave, en conversaciones entre quienes estaban como imputados y ahora como acusados dentro de esa presunta trama delictiva policial, y sobre todo porque el principal investigador de la propia presunta trama policial considera que sí que puede aportar datos de relevancia. Es el juez instructor el que tiene que valorar todas estas cuestiones. En apariencia, en mi opinión personal, podían ser elementos más que suficientes para que Mariano Rajoy hubiera aclarado todo lo que aparecía en esas conversaciones entre los policías, todo lo que podía haber conocido en su gobierno, y la prueba más clara es que el tribunal sí que ha admitido esta prueba testifical y quizás en instrucción hubiera podido haber sido también especialmente útil. ¿Y el elefante en la habitación? ¿En beneficio de quién se montó esta supuesta operación parapolicial? Testimonio de Bárcenas, efectivamente, como decía Pablo, que en esta ocasión va a testificar como perjudicado. Claro, lo que llama la atención es que Bárcenas siempre dijo, Irene, que todo esto no pudo hacerse sin que lo conociese su partido, el Partido Popular. Claro, es que hay un trenzado ahí del bucle, digamos, de corrupción. Por un lado, todo empieza con la Caja B y con la financiación irregular del Partido Popular, que es lo que se trata de tapar con la operación Kitchen. Entonces resulta bastante difícil imaginarse que esos 2 casos que afectan tanto al Partido Popular como a los responsables gubernamentales, en este caso secretario de Estado de Seguridad y ministro, que sí se sientan en el banquillo, y más arriba, digamos, estaría la figura de Cospedal, también se ha apuntado en alguna ocasión a Soraya Sáenz de Santamaría, y Rajoy, que tienen la doble condición de altos cargos en el partido y altos cargos en el gobierno.
Yo creo que bueno, la declaración que haga Bárcenas hoy, que efectivamente ha pasado en estos años, pasó en su momento de ser el héroe, digamos, que administra las cuentas del partido y genera esa caja B con la que paga sobresueldos durante mucho tiempo a los cargos del partido, pasa de héroe a villano cuando el propio partido monta la operación presuntamente para espiarle y para impedir que la información que él tiene, obviamente, porque él sí sabe quién estaba en la cúspide de esta operación, para evitar que esa operación se haga pública. Yo creo que lo que diga hoy Bárcenas va a ser extremadamente relevante, tanto en un sentido como en otro, si él confirma que existe esa grabación con Rajoy o no lo confirma. Mateo Balín, muy buenos días. Buenos días, Silvia, ¿qué tal? Ahora sí, ¿qué esperamos de la declaración de hoy de Bárcenas y de su mujer Rosalía Iglesias? Bueno, como estáis contando, va a ser una declaración muy importante. El entorno de Bárcenas lo que está contando, efectivamente, que él va a contar ante el tribunal los documentos, las evidencias que él tenía en su propiedad y que le fueron arrebatadas durante la operación Kitchen. Sería, según han dicho a su entorno, documentación relativa a financiación digamos, irregular de campañas del Partido Popular de la época. Eso es una de las partes. También tendría audios, podría hacer hincapié sobre los detalles de estos audios, el contenido y con quién estaba hablando sobre este asunto, sobre la caja del Partido Popular. Y a partir de ahí, Silvia, pues va a ser una declaración mucho más amplia, porque recordar que él estaba en prisión en el grueso de la ejecución de la operación Kitchen, pero él, por ejemplo, considera que el episodio del falso cura fue un episodio que formó parte de la operación, aunque se juzgó aparte, no se consideró por parte del tribunal que tuviera nada que ver, pero él, digamos, hará hincapié hoy en que sí, para él formó parte de lo mismo, en esa intención que tenía la operación Kitchen de recuperar información que tendría en este caso su mujer en su vivienda en el centro de Madrid, y a partir de ahí, pues bueno, todo lo que pueda decir va a ser efectivamente como perjudicado, como damnificado de la operación. Él pide, Silvia, 1,2 millones, él y su familia, por, digamos, los daños que le generó este asunto. Pide 400.000 euros por cada miembro de su familia, declarará a él, su mujer y en otro día, en otra jornada, el hijo Guillermo. Y bueno, a partir de ahí hay que recordar también que es que él pide 41 años de prisión al exministro de Justicia, Jorge Fernández Díez. Va con todo para tratar de condenarlos, porque ya te digo que se considera el principal damnificado de una operación que le trató de arrebatar documentos en su contra. Bueno, la agenda del resto de la semana también es importantísima, como les decíamos. Irma, ¿qué piezas de todo este puzzle de la trama van a declarar a lo largo de los próximos días? Kitchen afronta una tercera semana llena de declaraciones importantes. Hoy vamos a escuchar a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, y a su mujer Rosalía Iglesias. Ambos ejercen la acusación particular en el juicio. Tras ellos declarará el abogado del ex tesorero, Javier Gómez de Liaño, y finalmente lo hará Manuel Morocho, investigador del caso Gürtel, que denunció presiones para no incluir el nombre de Mariano Rajoy en sus informes. El miércoles 22 de abril tendrá que venir como testigo Ignacio López del Hierro, expareja de María Dolores de Cospedal, que ya estuvo investigado en este proceso por haber participado presuntamente en la captación del chofer de Bárcenas. Finalmente se libró del banquillo. Y el jueves 23 de abril declararán como testigos Mariano Rajoy y también la que fuera número 2 del partido, María Dolores de Cospedal. Ella también estuvo investigada, finalmente se archivó la causa para ella. Recientemente se pidió que se reabriese esa investigación, pero el tribunal lo rechazó. Es interesante que es la llegada de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, ante el juez, donde él en esta ocasión va a declarar como perjudicado en el seno de la trama Kitchen. Esta que van a ver en la llegada de Luis Bárcenas, declara él, declara su mujer Rosalía Iglesias y declara también un número determinado de testigos, entre ellos el inspector que solicitó que se investigase a Mariano Rajoy. El jueves llega el plato fuerte con la declaración de Mariano Rajoy como testigo y de María Dolores de Cospedal también como testigo. Mariano Rajoy, presidente del gobierno en ese momento, líder del Partido Popular en ese momento, María Dolores de Cospedal, secretaria del Partido Popular durante esa trama parapolicial que supuestamente se urdió desde Interior para beneficiar al Partido Popular y que no fuese investigado por la justicia. ¿Qué le sugieren estas imágenes y la investigación judicial de la operación que estamos viendo, ministra? Pues yo creo que claramente dos modelos también en esto, también en cómo se reacciona
frente a la corrupción que sabe perfectamente y soy consciente que la ciudadanía sufre, vive con repulsa estas semanas en las que ve estos procedimientos judiciales. Dos modelos. Vemos al Partido Popular de hoy que sigue enarbolando, defendiendo, admirando a M. Rajoy. Y enfrente tenemos al Partido Socialista con una coherencia, una vez más, esa palabra tan importante en política, colaboración con la justicia, actuaciones inmediatas, apartando de manera contundente cualquier atisbo de comportamiento que no se adecue a lo que tiene que ser. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que saber, que no somos todos iguales. Declara Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias. Irma, y en máxima expectación, lógicamente, en la Audiencia Nacional, por lo que pueda declarar el extesorero del Partido Popular sobre ese espionaje que padeció. Sí, eso es. Y además parece que Bárcenas viene con ganas de hablar, de dar su versión. Ya lo ha hecho en instrucción, donde ha declarado varias veces. Tiene hoy obligación de contestar a todas las partes y asuntos en los que podría ahondar es en ese supuesto espionaje por parte de la cúpula de Interior. Él siempre ha señalado a esa cúpula de Interior al frente de la que estaba Jorge Fernández Díaz. También hablará de ese supuesto espionaje que sufrió en la cárcel de Soto del Real. Él cree que incluso se espiaban las conversaciones que tenía con su entonces abogado, Javier Gómez de Liaño, que va a declarar también como testigo hoy en este juicio. Y muy probablemente hay una pregunta a la que tendrá que responder, y es si ese audio con Mariano Rajoy existe o no. Es algo sobre lo que ha dado versiones contradictorias a lo largo del tiempo que ha durado este caso. Tras él declarará a su mujer, Rosalía Iglesias, que bueno, viene también para hablar sobre ese supuesto espionaje que la familia sufrió. Ya en estas semanas varios agentes de la policía han acreditado esos seguimientos a los que fue sometida Rosalía Iglesias mientras su marido estaba en prisión preventiva, y es probable que Rosalía dé más datos sobre esos seguimientos policiales y aclare algunos episodios como el allanamiento de un local que era propiedad suya aquí en Madrid. Tras estas declaraciones, otra de las más esperadas es la de Manuel Morocho. Fue el investigador policial del caso Gürtel y ya durante la instrucción denunció presiones para hacer su trabajo, decía, para hacer esos informes policiales y concretamente para que no incluyese nombres de dirigentes populares en ellos. Concretamente apuntó al nombre de Mariano Rajoy. Bárcenas estaba convencido de que había una operación en marcha para espiarle y robarle documentación comprometida para altos cargos del PP, y en instrucción apuntó más arriba de Interior. Teniendo en cuenta que esta era la operación proteger al camarada Rajoy, se movilizó todo el mundo, y yo estoy convencido de que Soraya Sáenz de Santamaría puso su parte en esta historia, y yo estoy convencido de que el CNI tuvo una participación. El presunto espionaje habría continuado en Soto del Real mientras cumplía prisión preventiva. Hay instrucciones de hacerme la vida imposible. Y cree que intentaron envenenarle. Hasta el punto de que por la noche me tiene que ingresar en el hospital aquí, no aguanto, yo creo que el médico se asusta, llama a una ambulancia y me trasladan al Gregorio Mario. Los seguimientos a su mujer, Rosalía Iglesias, y el volcado de unos dispositivos que le robaron lo han corroborado agentes que ya han declarado en el juicio. Recibo una llamada diciendo que hay que hacer un volcado de unos dispositivos de manera urgente. El objetivo sería evitar que los apuntes sobre los pagos de la Caja B llegasen al juez que investigaba la Gürtel. El inspector de la UDEF, que hacía los informes, también relató presiones. Se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. Le ofrecieron un puesto en Portugal y como no lo aceptó, la presión fue a más. Nosotros hemos tenido que adoptar medidas de seguridad interna para trabajar. Hoy tendrán que contárselo al tribunal. Joaquín Bosch, buenos días. Hola Silvia, buenos días. Ya pone el vello de punta escuchar la declaración de Manuel Morocho, que es uno de los principales inspectores precisamente de la trama Gürtel, decir cómo había policías que intentaban reventar la investigación desde dentro. El caso efectivamente es de una gravedad extrema desde los indicios que se apuntaron en fase de instrucción, lo que plantean las diversas acusaciones
porque no olvidemos que lo que indican es que la cúpula del Ministerio Interior, pero también la cúpula policial de España con sus principales mandos, se dedicaron a realizar una operación delictiva para impedir la aplicación del Estado de Derecho, y que esas actuaciones, obviamente, si esto es así, es comprensible que hubiera las máximas presiones para torpedear también la investigación policial sobre el caso Gürtel, incluso también sobre las pesquisas policiales en asuntos internos para investigar el propio caso Kitchen. Bueno, estamos ante una semana crucial porque decíamos que va a haber dos declaraciones, dos platos fuertes dentro de esta investigación ya en el juicio. Una de ellas, la del expresidente Mariano Rajoy, la otra, la de María Dolores de Cospedal, que entonces era secretaria general del Partido Popular. ¿Qué pensáis de estas declaraciones, Pablo? Desde el punto de vista judicial, yo creo que la gravedad es extrema, como siempre comentamos, sobre todo por el hecho de que los propios policías son los que están boicoteando el trabajo de los policías. Y aquí la clave de todo es determinar en qué punto de la cadena se daban las órdenes y se controlaba. Y ahí es donde está claramente el foco del juicio. Creo que políticamente, siendo muy grave, todos podemos imaginar que a alguien se le podía ir la cabeza directamente o tener exceso de lealtad a los superiores y políticamente ordenar una operación de este tipo. Pero yo me sigo quedando sorprendido y se me ponen los pelos de punta cuando pienso que los propios subordinados o directores de la policía que estaban por debajo de la cúpula política son los que, no sé si en un exceso de celo por tratar de mantener el cargo, dan instrucciones a los policías que están por debajo. Y eso me parece gravísimo. Y luego, desde el punto de vista judicial, creo que esta semana hay muchos elementos jugosos de este caso, muchísimos. Hoy, evidentemente, con Luis Bárcenas, que no va como acusado, no va como el corrupto que le hemos visto tantas veces sentado en el banquillo. Esta vez es la víctima y, por tanto, tiene toda la capacidad para contar lo que quiera y más. Y, por lo tanto, nos puede dar, pues eso, mucha sustancia para que hablemos de ello durante toda la semana. Pero recordemos que luego el jueves hay otra cita clave en la que está citado tanto a la secretaria general del Partido Popular entonces, María Dolores de Cospedal, como el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ambos como testigos. Cospedal estuvo investigada durante el proceso, pero ahí es donde están marcadas hasta ahora la barrera del límite de la responsabilidad judicial, porque todo se queda en el Ministerio del Interior, pero hay conversaciones o supuestamente pudo haber órdenes o pudo haber, como yo decía, jefes del Ministerio del Interior que dijeron vamos a hacer el trabajo fácil a los jefes. Porque recordemos que todo lo que tiene que ver con el caso Gürtel no solamente hizo tambalear al gobierno de España durante muchos años, sino que podía destruir directamente al partido durante ese tiempo. Mateo Balín, muy buenos.